Bendito primer matrimonio, bendito fracaso matrimonial que fue el que me trajo a los pies de Dios. Me casé en esa dinámica de cumplir con estándares sociales, presionada por una cantidad de opiniones. Ana, es que usted tiene que casarse, es que la va a dejar el tren. Mi hermano me miró por el retrovisor, me dijo, Ana, no te cases, estás a tiempo. Una mujer ya separada ya pierde como mucho valor, y yo eso de alguna manera era algo que yo había dejado que calara un poquitico en mi pensamiento. Yo creo que hay áreas en la vida donde uno no le suelta a Dios. Entonces, cuando tú no le sueltas algunas áreas a Dios en la vida, tú vuelves a fracasar. Solamente cuando tú se las entregas, tú logras encontrar qué es lo adecuado o qué es como lo que es para ti, ¿cierto? Y tú sentiste que el Señor te quitó ese rótulo que tenías en la frente. Por ¿Y ahora supuesto. cuál crees que es el rótulo que el Señor te ha puesto? Amada, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, sino la amada por mí. Hermanos, bienvenidos a un episodio más de Hagamos Eco, y hoy tengo una sorpresa súper especial para ustedes, una hermana que conozco en mis primeros pinitos, en la primera comunidad que llegué. Ella fue una de las personas que yo vi y desde siempre la he admirado, conozco un montón de su historia y quiero presentarles hoy a una mujer que es teóloga, trabajadora social, especialista en familia, evangelizadora, cantante, esposa. Cata, es que son demasiadas cosas para presentarte a ti. Ay, tan linda, Miquelitos. Pues no, muchísimas gracias, de verdad que qué felicidad poder estar con ustedes, también acá aportando a eso que el Señor les ha confiado, ustedes que hacen esta labor tan bonita. Para nosotros es un privilegio, para mí es un privilegio poder estar contigo en este espacio y bueno, que sea de mucha bendición. Bueno, Cata, las personas, hay una parte de tu testimonio que a mí me impacta mucho, que quienes te conocemos de hace años quizás lo sabemos un poquito más, y es que tú estuviste casada antes de conocer a Germán, tu esposo. Cuéntanos un poquito de qué pasó, cómo era esa Cata de ese tiempo. De ese tiempo, bueno, yo qué les cuento, me encanta primero que todo poder estar recordando eso, porque yo creo que hay veces olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no es en vano que esté hoy en este lugar recordando, porque quizás es el tiempo en que yo tenga que volver a hacer memoria para darme cuenta y recordar que Dios ha sido muy bueno conmigo. Pero yo qué les digo, miren, hace un tiempo, eso fue hace 20 años que yo me casé, 23 creo, ya no sé, me casé en el 2003. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Tenía 26 años. Ajá. Miren, me casé pensando, o sea, yo no tenía ninguna experiencia de Dios. Dios sí había tocado mucho mi puerta, porque además que yo me eduqué siempre con religiosas en un colegio católico, en el María Auxiliadora, donde había esa semilla de fe tan bonita, pero uno tiene que tener esa disposición para que eso germine, y no era mi tiempo ni mi momento. Y les puedo contar que muy alejada de Dios, pero en esa dinámica de cumplir con estándares sociales, que es en lo que eso nos hace tanto daño. Mujer, usted que me está escuchando, yo no sé, la persona que esté escuchando y que llegue a este momento y que estamos compartiendo este podcast, cumpliendo con una cantidad de estándares sociales, presionada por una cantidad de opiniones. Y me acuerdo que en algún momento de parte de mi mamá escuché que me decía, Ana, es que usted tiene que casarse, es que la va a dejar el tren. Y yo ya después del tiempo, cuando tengo la oportunidad de hablar con tantas mujeres, digo, ¿cuál tren? A uno no lo deja ningún tren. Uno lo que tiene que esperar es que Dios le ponga a la persona correcta, la indicada, la que Él tiene para uno, para cumplir una misión juntos. Uno no tiene que correr, uno no se tiene que afanar, uno simplemente tiene que dejar que Dios sea Dios. Y les cuento que yo caí en eso. Pensando en que si no me casaba a los 26, 27 años, yo era una mujer quedada, presionada por la sociedad, presionada por mi familia, cumpliendo estándares sociales para que te reconozcan como exitoso, como exitosa, son una cantidad como de checklist que tienes que tener tu carrera, tu especialización, tu apartamento, tu carro, o sea, y que caemos, y eso no tiene nada que ver con el éxito ni con la felicidad. Cuando uno ya conoce a Dios, uno entiende que eso no es. Eso no es simplemente uno haber encontrado su propósito, su misión y estar ahí firme en eso. Y les cuento que caí en eso, y obviamente no tengo que decir que la persona con la que me casé fue una persona mala, por supuesto que no, sino que no era la persona para mí. No era la persona para mí.
Fue un joven que conocí, un joven muy bueno, muy exitoso, con una excelente familia. Nosotros nos casamos y me acuerdo que esto es un detalle muy bonito, como que yo creo que Dios a uno de alguna manera le indica, pero que uno no, uno hay veces, bueno, no tiene como esos ojos, esa mirada espiritual. Y me acuerdo que cuando mi hermano me llevaba en el carro para la boda, para casarme, pues en ese entonces, ese primer matrimonio, mi hermano me miró por el retrovisor del carro y me dijo, Ana, no te cases, estás a tiempo. Y me llevaba pero me habló de verdad. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar. Y yo ahora es que definitivamente es muy claro que esa no era la persona. Miro ese álbum de ese primer matrimonio y se me ve la cara de angustia, de tristeza. No hay una sola foto que indique felicidad. Wow. O sea, cuando uno definitivamente no está en ese, como cumpliendo la voluntad de Dios, como en el camino que Él quiere para uno, cuando uno está haciendo su voluntad, eso es demasiado evidente. Y bueno, sí, Kelito, esa fue la primera experiencia, fue un hombre bueno, un hombre responsable. No puedo decir que se dañó ese matrimonio por infidelidad o por una situación dolorosa, simplemente porque yo me di cuenta en ese proceso. Ese matrimonio duró muy poco tiempo. ¿Cuánto 9 tiempo duró? meses, 9 meses, exactamente 9 meses, que definitivamente yo no era feliz, ese no era mi lugar, y me sentí como con tanta inquietud y con tanto descontento que tomé la decisión, porque la decisión la tomé yo. ¿Cómo fueron esos 9 meses para ti? Como les digo, no, fueron 9 meses de mucha, pues al inicio, sí, bien, pero como les digo, yo me casé fue pensando en un cumplimiento de estándares sociales, dándole gusto quizás un poco a mi familia, pero definitivamente esa no era la persona. Entonces de mucha incertidumbre, de mucho, de alguna manera, de mucho descontento, de mucha intranquilidad, de mucha inconformidad. Pero yo digo, ahorita después del tanto tiempo, y tú sí que sabes, Kelito, de eso, también por tu profesión, por la profesión que ambas compartimos, que definitivamente lo más importante es uno aprender a resignificar la historia. Y cuando uno resignifica la historia, uno abraza esa historia, la ama. Y yo digo, bendito primer matrimonio, bendito fracaso matrimonial, que fue el que me trajo a los pies de Dios. O sea, o si no, yo no hubiera llegado. Entonces yo por eso amo esa experiencia. Entiendo que esa es la herramienta de bendición que Dios me ha dado para ayudar a muchas mujeres, a muchas, Kelito. Llegan a mí una cantidad de mujeres que se sienten fracasadas, frustradas a los 28, 30 años, que también con la idea de que las va a dejar el tren. Y yo, ¿cuál tren? Porque yo tengo toda la herramienta en mis manos de decir, no, tienes que esperar en la voluntad de Dios, que el Señor te ponga la persona en el camino que es la persona para ti. Entonces eso a mí me da mucha alegría. Fueron tiempos de mucha tristeza, de mucho dolor, pero bendito dolor que nos acerca a Dios y nos da una misión. ¿Cuándo decides tú salir de este primer matrimonio, decir aquí ya no más? Y yo creo que de lo más duro fue volver a la casa. ¿O te fuiste a vivir sola o volviste a la casa de tu familia? Me quedé sola, quise un primer tiempo, como tenía esa idea, que esto también es algo que es testimonio, como tenía esa idea de que, bueno, ya la mujer separada, tenía la idea en mi cabeza de que una mujer separada, a mí nadie me iba a volver a mirar con buenos ojos, además que eso lo escuchaba de mi papá, de la familia, de los cercanos, ¿cierto? Una mujer ya separada ya pierde como mucho valor, y yo eso de alguna manera era algo que yo había dejado que calara un poquitico en mi pensamiento, pero finalmente también como disfrutando de una libertad que yo antes no había tenido, porque yo toda la vida había sido muy cohibida por mi familia, por mi papá sobre todo, él me cohibió mucho. Entonces yo fui como de poca experiencia, como de libertad, y les digo, muchachos, que decidí quedarme viviendo sola, pues porque además yo trabajaba y tenía mis buenos ingresos y tenía la posibilidad de solventar pues las obligaciones económicas, y me quedé viviendo sola. Creo que fueron como 3 o 4 meses, donde les digo que fue un tiempo donde fui responsable con el dinero, donde me acerqué al licor, donde tuve una vida muy desordenada. Pero yo digo, fueron solamente 4 mesecitos, o sea, el amor de Dios, cómo estaba ahí siempre como rescatándome, porque yo sí, pasé muy bueno y todo, pero uno en el fondo, hay cosas que uno hace también como por, no sé, como por tratar de
¿Cuál es la palabra? Como de uno sentirse bien, pero uno sabe por dentro que eso finalmente lo que te está haciendo es entristecer más, ¿cierto? Simplemente cosas externas, porque tú sabes que hay un problema ahí adentro, que tú tienes que resolver algo en tu vida, que tú tienes que recomponer tu historia, resignificarla. Y bueno, no, fueron un tiempo muy desordenadito, pero ya hablando con mi mamá, con mi papá, y ellos me dicen, Ana, ¿y usted por qué no vuelve a la casa? ¿Usted por qué no vuelve a la casa? Y yo decía, volver a la casa. No, eso es un fracaso. Yo pensaba, eso es un fracaso. Yo regresar otra vez a vivir con mis papás. Eso fue pues como una lucha, pero tomé la decisión. Tomé la decisión, lo hice. Yo creo que fue lo mejor que pude haber hecho en la vida. Me volví a sentir amada, acogida. Definitivamente tener los papás vivos o uno poder disfrutar de ellos es una gran bendición, y además que sin lugar a dudas también a través de eso, a través de también de personas buenas que el Señor siempre pone en el camino, que yo digo que son ángeles, pues ahí fue en ese tiempo, después de que salí de vivir sola y de tener una vida muy desordenada, fue que de alguna manera el Señor me empezó como a llamar. ¿Y cómo te llamó? Ay, eso fue una cosa muy linda. Pues, ¿qué hice? Les cuento que en una de esas yo trabajaba, mi primera experiencia laboral, que fue en la cárcel de Bellavista, donde el ambiente tanto interno como externo de los funcionarios es pesado. Me acuerdo en que en una de esas, no sé qué, nos fuimos a parrandear, creo que eso fue viernes, yo regresé domingo. Me acuerdo que el lunes no madrugué a trabajar porque no era capaz. Y gracias a Dios pues en esa época no me suspendieron el contrato, porque yo creo que Dios es muy bueno. Y me acuerdo que me presenté en las horas de la tarde y había una compañera, una psicóloga, la recuerdo con un inmenso cariño. Quisiera que el Señor me la volviera a poner en el camino para decirle, eso que tú hiciste por mí ha dado fruto. Yo quisiera volverme a encontrar con Jimena, porque ella me dijo, Ana, ¿tú qué estás haciendo con tu vida? Ella a mí me habló fuerte, me dijo, Ana, ¿tú qué estás haciendo con tu vida? Yo te invito a que busques a Dios. Yo te invito a unas Eucaristías en San Miguel Arcángel los domingos a las 12 del día. Eso me dijo ella. Entonces yo le dije, ay, no, sí, yo me sentí pues como muy cuestionada. Me acuerdo que porque ella me habló, yo la quería mucho, ella lo podía hacer porque era cercana a mi corazón. Y me acuerdo que quedé como con eso ahí, y entonces ella, yo creo que como al sábado en la noche me dijo, Ana, sí vamos a ir juntas a la Eucaristía. Y mira, Kelito, yo estaba como tan llevada, estaba como tan sin pa' dónde coger, como que le dije que sí. Y me acuerdo que fue la primera vez que yo salí desarreglada a la calle. O sea, me acuerdo que me cogí, vea, es que es como si fuera ayer, un pantalón blanco, una cosa horrible, una camisa, ahí me la puse y me cogí un moño y me fui así sin maquillar. Como yo vivía tan cerquita a San Miguel Arcángel, solamente subir Moni Velarde. Y yo me acuerdo que llegué, ella no llegó, pues no sé, yo no la vi. Ya en este momento que yo cuento esto, yo no la veo a ella ahí, o sea, no la recuerdo, no la recuerdo, pero yo llegué allá y me acuerdo, Kelitos, que yo llegué y vi esa parroquia tan llena de gente, y yo, ay, pero ¿qué es esto? Esto es una Semana Santa, ¿qué es esto tan tremendo? Sin embargo, yo me abrí paso y me logré hacer en un rinconcito, como yo me sentía tan mal porque estaba como tan desarreglada, y me hice en un rincón, y empieza, entonces yo era bregando como a ver alguna cosa, y yo no veía a nadie porque como ese padre era como muy chiquito, y yo, pero ¿quién es el que habla? Yo sentía nada más como un eco, como la voz. Y me acuerdo que en esa homilía y esa oración, y yo me sentí tan tocada, y yo era en ese rincón llorando, y yo no podía parar de llorar. Y el Señor, como yo no entendía lo que estaba pasando, porque yo no entendía que Dios estaba pasando por mi corazón, que me estaba sanando, que me estaba rescatando, eso yo no lo entendía, pero yo sentía muchos deseos de llorar, y sentía que ese Padre estaba hablándole a mi historia, me estaba hablando a mí como si me conociera, una cosa muy linda que uno siente cuando llega ese amor de Dios que es personal, que tiene que ver contigo. Y me acuerdo que yo salí de allá como toda impactada y me fui para mi apartamento, y yo quería ir cada 8 días a escuchar ese sacerdote, esa voz, no el sacerdote, la voz del que me habla. No, yo no lo veía. Esa voz que cuando yo escuchaba yo sentía que hacía algo en mí, porque yo no entendía, muchachos, yo no tenía una experiencia de Dios,
Yo no sabía lo que estaba sucediendo y me acuerdo que yo iba cada 8 días cuando un día llegué y que, estamos despidiendo al padre. Y yo despidiendo, ¿cómo así que se va? Yo sentí como una cosa, se va y se va para dónde, no sé qué. Lo cierto, estaba en la despedida, yo alcancé a ir por ahí a 3 Eucaristías del padre el domingo, que lo estaban despidiendo. Entonces ya regresé otra vez a la parroquia, ya sabiendo que él no estaba. Y había otro sacerdote y como que no era lo mismo. Lo cierto del caso es que un día estando donde mi mamá, no sé si tienes alguna pregunta, es que yo hablo mucho y me da pena. No, es que está súper interesante todo. Entonces les cuento que un día estaba donde mi mamá y nosotros, la casa es muy grande y siempre mi mamá, como para una segunda entrada económica, hemos arrendado algunas habitacioncitas y tenía una viejita. En la última pieza de atrás una señora, muy querida, muy decente, muy bella, la señora, y tenía una emisora. Entonces, ¿cómo les parece que yo estaba en la parte de atrás, no sé, lavando unos tenis, no sé qué, cualquier cosa, cuando yo voy escuchando la voz del mismo sacerdote de San Miguel Arcángel en ese radio? Wow. Entonces yo le dije, venga, ¿usted qué emisora está escuchando? Entonces ella me dijo, es la 1230M, el Minuto de Dios. Miento, yo no me había ido todavía donde mi mamá, yo estaba próxima a pasarme, ya estaba pasando, pero estaba en el apartamentico que quedaba ahí también por Monivelarde. Entonces me acuerdo que yo me fui subiendo Monivelarde 1230 para que no se me olvidara. Y en esa época, eso es algo bellísimo, que yo lo cuento en mi testimonio, Kelito y hermanos, porque es algo bellísimo. Yo digo, Dios, ¿cómo se deleitaría? ¿El qué diría? Y mi niña, ¿cómo les parece? Que en esa época, como yo me sentía tan sola, y me acuerdo que puse el 1230M y ahí estaba el padre, la voz y la música, en esa época la música de Gela, yo el alfarero, tú el alfarero y yo el barro soy, y adivinen, yo con media de aguardiente. Dios mío, qué cosa tan hermosa, pues que yo digo, Dios, debía estar ahí, ¿qué es esto, mi niña hermosa? Y es esa realidad, es la realidad de lo que fue tu vida y ese proceso de transición. El Señor hace un proceso como tal, porque uno espera que entonces yo lo conocí hoy y ya mañana soy una nueva persona, y sí, muchas veces sucede, pero en realidad Él nos va sanando, y me encanta que cuentes en realidad lo que pasó, que es gracioso, acá nos estamos riendo un montón, pero esa es la verdad de Catalina. Claro, total. Y también le puede pasar a muchas personas. Por supuesto, en medio, porque yo, como les digo, no entendía mucho, pero me sentía tocada, me sentía movida esa voz, y me acuerdo que en esa época, como yo estaba como tan desorientada, ya no estaba saliendo mucho y no tenía una vida como tan desordenada, pero sí de vez en cuando me compraba las mediecitas de aguardiente sola en mi apartamento, bien llevada, bien triste, con el rótulo de fracasada en mi frente, porque uno, cuando a ti un matrimonio no sale adelante, eres una fracasada para la sociedad, pero bendito fracaso que nos hace encontrar con el amor de los amores, con aquel que nos ama profundamente. Y me acuerdo que compré una mediecita de aguardiente, yo no sé por qué me acuerdo de eso, pero así fue, y ponía esa emisora y escuchaba a Gela, y yo era ahí tomando guaro, tú el alfarero y yo el barro soy. Y yo digo, Dios, se debe haber derretido de amor. Ay, yo lo que voy a hacer en ti, espérate que todo esto pase, yo voy a hacer una nueva historia, yo quiero de ti algo. Ay, no, yo me imagino que ese es el Dios en el que yo creo. Y bueno, no, después de eso un proceso muy bonito. Me acuerdo que como seguí escuchando constantemente la emisora Minuto de Dios, ahí empieza el Señor. Y como les digo, sin entender mucho, porque yo no había tenido una experiencia como de lograr, como profundizar más en todo este camino de fe, ¿no? Yo apenas estaba comenzando. Y me acuerdo que hicieron unas audiciones para un ministerio de música. ¿Tú ya cantabas? Yo cantaba, pero como que siempre había alguien que cantaba mejor que yo vivía como frustrada en eso, pero yo sí cantaba en el colegio y hacían los concursos y yo nunca ganaba, y bueno, eso como un sinsabor. Pero cuando yo escuché que hicieron como esa audición para pertenecer al Ministerio de Música del Minuto de Dios, yo sentí ese llamado. O sea, yo no sé por qué, algo en mí dijo, ¿por qué no lo haces? Y yo, en medio de mis miedos y porque a mí no me había ido pues bien como cantando, no, realmente.
Y entonces me acuerdo que y yo fui, que la emisora quedaba a la vuelta de la casa de mi mamá, fui y me compré los 2 CDs que habían que uno aprendiese una canción, fui a me inscribí para ir a las audiciones y me acuerdo que me fui con una amiga, ay, eso es muy chistoso. Me fui con una amiguita, vení pues acompáñame que me voy a presentar, me ensayé las 2 canciones que tenía que cantar, que La sombra de Pedro y que yo no sé qué, y llegué yo allá, qué litos muchachos, y yo llegué allá y eso era como si hubiera llegado como a un lugar lleno de turpiales, eso cantaba la gente, una cosa tan hermosa, como que ensayando todos, como que entré en un lugar, no sé, como que fue algo, de verdad que yo sentía que todo el mundo cantaba tan lindo y mi amiguita es que Anita, no venga. Después, imagínate. No te tuvo fe. No me tuvo fe. Es que, Anita, no, ¿y por qué no viene después? Más bien, que no sé qué. Y yo, no, mi niña, si se quiere ir, váyase. Tranquila, pues yo me voy a quedar hasta el final. Yo me voy a quedar hasta el final. Yo vine acá a presentar una audición y yo la voy a presentar. Y se fue mi amiga, me dejó sola. Y yo me había llevado en un tarrito un poquitico de ron que antes de entrar. Para poder entrar allá y cantar así, es que bien bonito. Es muy eso charro. le dicen a uno que con ron canta mejor, Dios mío. Imagínate pues las mías. Y yo allá, yo en que y entré y a la audición, bueno, me acuerdo que en ese entonces, ahí fue muy bonito, ponían grupitos aleatoriamente, audicioné con Natalia Yepes y con Diego Torres. Éramos los 3 canta, imagínate qué cosa, semejantes voces, yo era ahí, ay no, el señor tan hermoso, pero el señor cuando te va a llamar, te llama por nombre propio. Ve en ti lo que puede hacer de ti, no lo que tú tienes ahí. Ahí es porque es que yo digo, ¿por qué me eligieron a mí? Llegamos, presentaron todo ese mundo, toda esa cantidad, eran como 150 personas y al final del día llamaron a 16 personas. 8 para que estuvieran ya en el ministerio como tal, que fue prácticamente quedó lo que es ahorita Fuerza de Dios. Y otras 8 personas para que empezaran un semillero. Y yo quedé como inconforme, pero ¿cómo así que un semillero? Pues eso que es como así, no es que yo quería estar en el ministerio, yo en medio de mí, yo no entendía. Y después fue que el Señor fue definitivamente haciéndole entender que es rico uno puede empezar desde una semilla, que el don uno lo vaya cultivando desde lo pequeño, para uno también valorar su proceso, valorar todo lo que Dios puede hacer. Y ahí empezó De ahí empezó el Señor una historia maravillosa, porque para usted poder estar en la comunidad y en el semillero y poder estar ahí, pues usted tenía que cumplir como con unos compromisos de alguna manera. Entonces ir a un grupo de oración. Entonces el grupo de oración que había en ese momento era el del padre John Mario, que era en tierra nueva, que es tierra vieja. En tierra vieja. Y era el mismo padre de la voz que todos escuchaban. Sí. No, en la audición lo conocí, me puse a llorar y le dije, padre, y el padre también yo allá conocí, eso fue muy bonito porque yo tuve la oportunidad de conocerlo en la audición. Entonces, y le hablé y le dije, pues le conté un poquitico de lo que él significaba. Y cómo les parece pues que, bueno, llegamos para poder cumplir pues como con estar ahí en el semillero, estar en el grupo de oración. Y me acuerdo que empecé a ir al grupo de oración y me acuerdo que la primera yo le dije a mi mamá, mami, acompáñame porque yo no sé qué es eso. Lo cierto del caso es que allá esa levantadera de manos, esa cosa, mi mamá y yo por allá atrás, y mi mamá dijo, ¿usted dónde me trajo? A mí no me vuelva a invitar acá, mi mamá, a mí no me vuelvas a invitar acá, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Esto, ¿qué tanta alzadera de manos? Y yo, ay mami, no me va a volver a acompañar. No, yo no la vuelvo a acompañar nunca. Y bueno, volví yo a los 8 días sola, me acuerdo que me hice por allá también detrás de una y yo no entendía mucho, pues es que apenas uno comenzando. Y me acuerdo que estaba el padre John Mario ahí adelantico. Y en esa época estaba Camilo Pérez, que también tiene pues como el don de la alabanza, ha sido muy extrovertido y era muy cercano al padre y también había quedado ahí como en el semillero. Y me acuerdo que él me llamó. Mirándome, me llamaba y yo decía, ¿a quién estará mirando? Y era a mí que me llamara y yo pues, no, yo apenas que yo no entendía nada, entonces, venga para que cantemos, y yo cantemos que yo no me sé ninguna canción. Solo la del alfarero. Yo no me sé ninguna canción. Venga que se las va aprendiendo, y el padre, venga que se las va aprendiendo, usted es el semillero, venga porque acaba también cogiendo cancha. Yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y me acuerdo que empecé ahí como pude, yo seguía, qué belleza. Hasta el sol de hoy sigo sirviendo en ese grupo de oración porque fui perseverante,
adelante, en algún momento de la historia también el Señor me confió ese grupo. Yo creo que también... y yo se lo digo mucho a mi esposo, si las personas supieran el fruto tan grande que puede dar la perseverancia en la fidelidad, en lo que Dios te pide. Es que hay veces terminamos haciendo lo que queremos hacer y no lo que Dios nos pide, y tenemos que perseverar en lo que Él nos pide, porque Él nos va a pedir cuenta de lo que Él nos entregó, de lo que Él nos confió. Yo le digo mucho a mi esposo que tú y Germán son como los músicos del Titanic, ustedes siempre están ahí, pero espera, la gente está diciendo, ¿cómo así que esposo? Ella no se había pues separado a los 9 meses, espera, aquí hay una parte de la historia que no entendemos. Cata, ¿qué pasó? Sí, ¿Tú hiciste proceso de nulidad matrimonial? ¿Todo? Sí, todo el proceso. Cuando entré a la comunidad y empecé todo el proceso como espiritual de servicio, me acuerdo que estuvo muy cercano y que le agradezco mucho y que lo amo con todo mi corazón, Julián Ramírez, muy cercano, o sea, fue mi amigo en ese entonces, y él me dijo, Ana, en el nombre del Señor tienes que empezar a hacer el proceso de nulidad de matrimonio. Organizar tu vida. Y yo... Hey, si este episodio está tocando tu corazón y todo lo que estamos hablando en este momento está siendo de bendición para tu vida, no te olvides suscribirte al canal y ayudarnos a compartir la buena noticia. Todo esto nos ayuda para seguir creciendo como comunidad y llevando la buena nueva. Sigamos con el video. Organizar tu vida. Y yo no entendía. O sea, lo de mi proceso de nulidad de matrimonio lo hice en obediencia, siguiendo un consejo, pero sin entender, porque yo decía en mi interior, yo pa' qué nulidad, si yo no me pienso volver a casar. O sea, eso no estaba dentro de mí, porque yo tenía, no sé, yo tenía una cantidad de pensamientos, de ideas que estaban ahí ya muy caladas, que uno no se vuelve a casar, que qué hombre te va a volver a mirar con buenos ojos, lo que me decían, lo que escuchaba, la fracasada. Entonces eso yo no lo tenía dentro de mis planes. Y él me dijo, lo vas a hacer en el nombre del Señor, porque tú no sabes que si el Señor te quiera volver a dar una oportunidad. Y yo le decía, wow, ¿por dentro oportunidad de quién? ¿Con quién? ¿A mí qué me va a volver a mirar? O sea, yo no entendía, yo realmente no entendía. Sin embargo, lo hice. Y le doy gracias a Dios por haberme puesto como en el corazón la docilidad de hacerlo, porque yo tuve eso me acuerdo que yo lo hice, digan ustedes, en el 2014, 2005, y en el 2006 yo ya tenía mi papel que decía, puedes volverte, y yo miré eso, yo qué voy a hacer con eso, volverme a casar con quién. Me acuerdo que eso yo por allá lo guardé en el nochero, parte sin novedad. Empecé en la comunidad, entonces como te digo, un proceso muy bonito donde el Señor va poniendo todo en orden, a pesar pues eso genera mucho dolor. Yo también era una persona, y todavía yo creo que el Señor ahí estamos en el proceso, y fastidiosa, vanidosa, cuadriculada. Entonces el Señor me puso en un semillero con unos muchachos de 15 y 16 años, indisciplinados, impuntuales, charlatanes, y yo decía, no, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo que estoy en medio de estos muchachitos, citaban a una reunión a las 2 de la tarde y llegaban a las 3 de la tarde como si nada, y uno ha ido una hora esperando. Yo era que me condenaba. Y tú eres muy puntual. Muy cuadriculada. O sea, como que el Señor me puso en el lugar donde yo tenía que aprender a vivir más la vida. Uno tiene que, yo no sé, uno tiene que, sí, todo no es perfecto como uno quiere, no, soltar la vida es otra cosa, soltar un poquito, no tener el control de todo. Y empezó el Señor ahí a darme, yo creo que la lección más grande de amor, porque en medio de esos muchachos que me devolvieron la esperanza, y nos íbamos a misionar juntos y dormíamos todos juntos en una pieza, muertos de la risa, que me aceptaban como yo era, fastidiosa, porque a María Dios se ha hecho una obra muy grande en mí, porque yo hoy... Todavía el carácter, tengo mucho carácter, hay veces no sé decir las cosas, pero me he pulido un poquito, y ellos a mí simplemente me amaban, simplemente me aceptaban, simplemente me acogían, simplemente me acompañaban, simplemente me ayudaban a sanar mi corazón, que era un corazón que estaba partido por toda la historia que yo había vivido. Unos muchachos, y yo ya no veía la hora de estar con ellos, de Poco de Locos, con Glorita Álvarez, que éramos ahí las mayores, pero éramos muertos de la risa, misiones juntos, todo eso cada 8 días no veíamos la hora de que fuera viernes, y mi familia también contenta porque yo estaba como en ese proceso. Y el Señor sanó tu historia a través de estos muchachos. Y a través del servicio. Mira, esa es una clave. Usted quiere sanar su historia, usted quiere salir adelante, mira a ver qué es ese don que Dios a usted le ha dado y póngalo al servicio. Sirva,
sirva, uno Con no tiene que estar obediencia. sano, uno tiene que estar sano para servirse al Señor. Es que el Señor no llamó a los sanos, a los que ya estaban listos, preparados, no, los llamó y uno dice que sí, uno sirve desde donde Él lo ponga. Y ahí Además te que va Él te sanando. pone y ahí te va sanando, porque finalmente yo me fui sanando, todo ese proceso de reconstrucción. Me acuerdo que dentro de la comunidad también tuve la posibilidad de tener un noviazgo. No, yo me novié con el soltero más cotizado de la comunidad. No te Yo, puedo creer, yo no recuerdo esa parte. no, pero oye, mi amor, no era mi esposo, pero mi amor, tú eres el amor de mi vida. Me acuerdo que yo era, vos no llegaste en esa época. No, Bueno, yo no sé. yo creo que yo llegué después. Despuésito. Bueno, lo cierto del caso es que yo me novié con el soltero más cotizado de la comunidad. Una belleza de hombre con todos los dones, predicador, todo. Y yo dije, no, Señor, gracias por Este este hombre fue. que me diste. Gracias, Señor. Yo me sentía plena, feliz. Toma la decisión, dice, para el seminario. Y yo como que de otra vez, no. Y sentiste que ese rótulo volvió a tu O sea, frente. eso fue una cosa dura, o sea, fue enfrentar otra vez eso fue una cosa, pero ¿sabes qué? ¿Cuál era mi fortaleza en ese momento? Mi comunidad, mis hermanos de comunidad. Yo me acuerdo que cuando sucedió eso y ellos se reunían especialmente, iban a mi casa, me acuerdo que me acompañaron y yo era en el piso llorando por eso y estos muchachos y con Glorita, con Julito, con todos eran acogiéndome, levantándome, mi bendita comunidad que el Señor a uno le da, me levantaban, que yo era que me quería morir porque yo era que me quería, yo se me acabó la vida, imagínense. Se fue de sacerdote, bueno, bendito sea el Señor, fue muy duro. Por allá después también conocí a otra persona. Miren, yo creo que hay áreas en la vida donde uno no le suelta a Dios. Entonces, cuando tú no le sueltas algunas áreas a Dios en la vida, entonces tú vuelves a, yo no sé, digámoslo, tal vez esa no sea la palabra, tú vuelves a fracasar. Solamente cuando tú se las entregas, tú logras encontrar qué es lo adecuado o qué es como lo que es para ti, ¿cierto? Y yo me acuerdo que después de eso, de fracasos, por allá un mexicano que, vea, les digo pues que esa era una parte que yo no le soltaba a Dios, porque elegía yo, desde mis esquemas, desde lo que yo veo que es lo ideal de un hombre, de que yo quiero un hombre así, que tiene que ser así, y uno hay veces se tiene que dejar sorprender. Mujeres, usted que está pensando que le va a bajar el tren, usted que siente que déjese sorprender, lo mismo los hombres. Hay hombres y uno ve hombres que son solteros, pero que son esperando satisfacer la imagen de mujer ideal que tienen en la cabeza. Y eso no va a pasar, no les va a llegar. Usted se va a quedar toda la vida esperando lo que no va a llegar. O eligiendo mal. Eligiendo mal, de acuerdo a lo que tú tienes, y uno se tiene que dejar sorprender por Dios, porque puede que Dios te ponga una persona con la que tú en tu vida te imaginas y esa es la que Él tiene para ti, que es una cosa muy bella. Y entonces tú le sueltas a Dios tu emocionalidad, tu elección de pareja, tu deseo de casarte, tu deseo de volver a ser esposa. ¿Y qué hizo Dios ¿Qué con hizo eso? Dios? Les cuento, muchachos, que me acuerdo que hice una oración. Yo tenía 37 años. No se me olvida, como si fuera ayer, porque siempre lo cuento en el testimonio, mirándome en el espejo, en el baño. Antes de bañar uno, ¿cómo está? Desnudo. Usted quita la ropa. Yo creo que yo miré ese espejo, yo le dije, mira, Señor, yo no sé si tú a mí me quieras dejar sola. Yo te quiero decir que yo no quiero estar sola, pero si tú me quieres a mí sola, yo lo único que te pido es que me hagas amar la condición en la que tú me quieres a mí, porque me tienes que, como yo no creo en un Dios que a uno lo va a dejar fracasado o frustrado toda la vida, y yo quise tener un amor y no lo tuve, Dios nunca me lo dio. No, soy soltera, no me casé, pero soy feliz, me estoy realizando, ¿sí me entendés? No creo en ese Dios, yo creo en el Dios que hace amar la condición que es la voluntad Y de que te Él. permite disfrutarte, pero que es Exacto. uno el que no se disfruta Eso. eso que Él le ha dado porque no es lo que tú quieres, porque uno fuerza eso. Exacto. Y me acuerdo que, bueno, fue ay Señor, tú sabes que yo necesito un hombre, yo quiero un hombre como el que tú me quieras dar, como que primera vez que le dije, Señor, bueno, el que usted quiera. Y me acuerdo que yo no sé, yo cerré los ojos, ¿y cómo les parece? Eso es una cosa muy linda. Se me vino a la mente el rostro de Germán. Pero ¿saben qué? Yo no entendí nada. ¿Cómo les parece que cada vez
Germán forma parte del Ministerio de Música, Sacrificio y Alabanza. De ese semillero entonces, que era semillero, entonces. indisciplinados, llegaban tarde, de ese. Pero yo con Germán siempre tuve una afinidad espiritual hermosa. Y el Señor desde siempre ha estado escribiendo la historia porque nos íbamos para retiros espirituales. ¿Quién quiere servir en el retiro espiritual? Nos mirábamos Germán y yo y nos íbamos junticos a servir. O sea, es una cosa que desde siempre, con mucha afinidad, él amanecía en mi casa cuando nos íbamos de misión. Entonces mis papás lo dejaban dormir conmigo ustedes pueden imaginar, yo dormí con Germán en la cama, en una cama, porque madrugamos al otro día Porque eran muy buenos amigos. Muy buenos hermanos. Éramos hermanitos, o sea, es que él era mi hermanito. Entonces me acuerdo que yo y con Germán Germán pues nunca como de decirnos me gusta esta niña ni nada, sino que él tuvo una primera novia y qué tan bonito eso, porque yo fui de alguna manera la Celestina de la primera novia de Germán. Oigan pues, porque yo decía que la que se quedara con Germán se iba a ganar el baloto. Yo todo el tiempo decía eso. La que se quede con Germán se va a ganar el baloto. La mujer que se quede con Germán se gana el baloto. Una cosa, el baloto me lo gané yo. El baloto era para mí. El baloto era para mí. Lo cierto del caso es que Germán, bueno, no, en algún momento fuimos a una misión, estábamos con esta niña que inclusive Dios todo lo hace perfecto, tan bonito. Eso fue un momento muy difícil. Cuando Germán de alguna manera la gente se dio cuenta que él estaba conmigo, comentarios, pero Dios libera batallas y ahorita se puede decir que tiene una muy buena relación con ella. O sea, Dios todo lo organizó. Todo lo organizó. Usted no tiene que, Dios libra la batalla por usted. Pero bueno, volviendo como al tema de Germán, listo, ¿no? Pasó el tiempo y me acuerdo que un día Germán ya llevaba algún tiempo con esta niña, siempre llevaban buen tiempo. Como 4 años y medio, y un día me acuerdo que yo digan que a finales de un año, no me acuerdo, en diciembre hice esa oración y me acuerdo que nos volvimos a reencontrar como Sacrificio de Alabanza, teníamos un grupo base, ahí estaba Germán, y Germán nos dijo a todos, muchachos, yo necesito que ustedes oren por mí, porque yo siento que yo no debo de seguir más con esta persona ella. Porque yo siento que ella no es la mujer. Yo tengo que ser consecuente con lo que estoy sintiendo. Wow. Un hombre muy maduro. Y yo ahí tampoco como que entendí nada. O sea, no, nada. Y yo, ay, ¿cómo así? Yo por dentro, es que yo pensé que Germancito se iba a casar con esta niña de verdad. Porque ya llevan mucho tiempo, como 4 años y medio. Lo cierto, orando mucho por el corazón de ella, por la decisión de Germán, para que eso fuera como lo menos doloroso posible, sí. Porque esa era la preocupación de él. Porque va a doler. Va a doler, pero sí. Cierto, y sobre todo siempre duele más el que deja, le duele más el que es dejado de alguna manera, cierto, que el que toma la decisión. Y entonces estábamos centrados en que íbamos a orar, era por esta niña y todo. Pasó el tiempo, llegó Germán, bueno muchachos, ya la decisión está tomada, las cosas, sigamos orando, no sé qué, bueno, pasó el tiempo y me acuerdo que yo por allá en marzo, yo no sé, en abril, llegamos a es que esto es muy chistoso, pero es real, llegamos a un ensayo de Sacrificio de Alabanza, llegamos a un ensayo, bueno, y yo siempre llegaba como siempre de primera, a esperar, y se va abriendo esa puerta y va entrando Germán, vea, iba entrando Germán y yo vi a Germán con otros ojos, o sea, como que yo lo vi como fornido. Yo lo vi como que yo me asusté, como que me llamó la atención, ajá. Como que me gustó como mujer, sí, pues ajá. Como yo lo vi como que esa es la palabra, me atrajo, y yo como, ay no, pero ¿qué es esto? Pues como que yo no, ¿qué es esto? Y imagínense, y empezó ahí el Señor como a inquietarme, y yo ya era nerviosa cuando íbamos a algún ensayo o alguna cosa, yo era nerviosa que por qué él iba, o sea, una cosa, muchachos, que yo no sabía cómo controlar, porque adivinen, peleé con Dios, yo le dije, usted a mí no me quita esto que yo estoy sintiendo por Germán, porque Germán tuvo una novia en la comunidad antes, yo no voy a lidiar con eso, un hombre que es 11 años menor que yo, menos voy a lidiar con eso, no lo acepto, si tú quieres ese, yo no lo acepto, le peleé a Dios, pero como no es lo que uno quiera, y bueno, no, después de eso pasó el tiempo, yo no sé, Dios va haciendo las cosas
como él así lo quiere. Inclusive fui yo la que de alguna manera, alguna vez le escribí a Germán y le dije que yo tenía que, porque era tanta como la inquietud de lo que yo ya estaba sintiendo, que yo algún día le escribí, me acuerdo que fue en esa época BlackBerry, muy charro, y le dije, Germán, yo necesito hablar contigo, y él y yo estábamos muy distanciados, porque después cuando él se novió, como que tomamos mucha distancia, porque él ya no éramos los mismos, él ya tenía pues su relación, ya no podíamos como hacer las mismas cosas juntos. Entonces él se sorprendió porque ya inclusive en el ministerio solamente nos saludábamos, o sea, no éramos ya muy cercanos, no nos alejamos. Y me acuerdo que yo cuando le escribí, él como que se sorprendió, ay, Anita, qué bueno, qué bueno que me escribes, o sea, que yo nunca le había escrito. Y me acuerdo que yo le dije que yo tenía que hablar con él y que yo sé que él se iba a sorprender mucho porque yo tenía que resolver una cosa que yo estaba sintiendo. Pues yo cogí el toro, sí, el Señor, yo cogí el toro por los cuernos, como se dice, porque no, a mí pues yo tengo que mirar a ver qué es lo que pasa. Y me acuerdo que Germán, muy sorprendido, me mandaba solamente emoticones así como de sorpresas. Yo creo que BlackBerry los tenía, bueno, yo no sé, pero eran como puros, bueno. Y entonces Germán en su madurez infinita, eso fue un jueves, me acuerdo, un jueves después de un grupo de oración, y ya habíamos quedado en que el sábado íbamos a servir juntos a un retiro espiritual. Entonces él me dijo, Ana, de todas maneras dejemos como todo en manos de Dios y que Dios vaya aclarando tus sentimientos. O sea, él tampoco te dijo y que Dios nos confirme. No, él... Ya después, eso fue lo que me dijo, como que dejemos todo esto como él para de alguna manera, un muchacho tan ubicado, tan centrado, es que Germán es un hombre completamente maduro. Entonces él dijo, dejemos todo esto en manos de Dios, con toda seguridad Dios va a aclarar qué es lo que tú estás sintiendo. Tú sabes que yo recién salgo de una relación, pues ahí mismo, como venga, pongámosle el mano de freno, porque un hombre pensando en todo, claro, porque, y era entendible, porque estaba ahí en juego también como su buen nombre, que no hubieran comentarios, porque eso es una cosa, es una situación como muy complicada. Por eso yo le decía a él que no, qué pereza una persona que ya haya tenido novio como en la comunidad, porque eso es maluco, bueno. Y además que nosotros fue muy corto tiempo, como cuando ya nos hicimos novio, entonces se prestó para muchos comentarios, pero bueno, bendito sea el Señor, ya nosotros sabemos que Dios todo eso lo puso en orden. Y entonces me acuerdo que Germancito, yo no sé si llevamos mucho tiempo, que Lito me va diciendo, vamos bien, vamos súper bien. En la recta final, en la recta final de este episodio que se está poniendo cada día más, cada momento más bueno. ¿Cómo se llama el episodio que le pusimos? Me volví a casar a los 40, para que no pierda la esperanza usted que está ahí escuchando y viendo esto. Y me acuerdo que nos fuimos juntos para ese retiro y Germán dijo, vamos a dejar que Dios confirme todo esto. Tú estás sintiendo, tú sabes que yo siempre te he admirado toda la vida. Germán, yo era el amor platónico de Germán. Ay, qué cosa tan ¿Es en serio? Es en serio. El amor platónico de Germán. O sea, eso para Germán era, él no lo podía creer. Y entonces dejamos que Dios ponga todo esto en orden, que esto tiene que... El Señor nos va a hablar, y estamos sirviendo en un retiro, me acuerdo, que desde que llegamos, yo era él supremamente serio, y yo, ay Señor, cada prédica, cada cosa, todo era, y yo, ay Señor, que Él esté entendiendo, porque yo entendía, pues yo no sabía si Él... La cereza del pastel, llegamos, es que una noche romántica en ese retiro espiritual, y es que ¿quién se le ocurre una noche romántica en el retiro espiritual? Pero una noche romántica con el Señor. Entonces decoraron de corazones, no sé qué, llevaron el Santísimo, me acuerdo que eran rosas, flores hermosas, y me acuerdo que hubo un momento en la oración, empezamos, donde fue el padre Mantilla, él fue el celestino y él no se dio cuenta, por eso yo lo amo, el padre Mantilla, y yo después le comentamos y él, bueno, también nos quiere mucho. Empezó a decir el padre Mantilla, el Señor esta noche tiene un regalo para ti, un regalo que ha guardado y preparado desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, lo tiene para ti y hoy es la noche que tú lo vas a recibir. Y es esa persona que tú tienes al lado. Iba mucha gente, pero bueno, como Dios siempre en el hermano, en el otro, es un regalo para uno, entonces la gente, habían unas, se cogían la manito, unas ahí, entonces yo me acuerdo que yo estaba como a un ladito, hermana acá en el piano, y yo acá a un ladito con el micrófono, y me acuerdo que estaba ministrando una canción mía que es Tú en mí, que es tú en mí, yo en ti, este es el pacto, muy bonito. Entonces me va volteando con esa autoridad del padre Mantilla, me va diciendo, y usted no va a coger el regalo que Dios le tiene, vaya pues coja a Germán.
Ay, no, muchacho. Dios mío. No, yo no lo podía creer. Entonces me acuerdo que yo fui y como estaba cantando y Germán estaba tocando el piano, yo cogí y lo abracé y me quedé así, me quedé abrazado pues de él, de la parte de atrás, me hice por detrásito y cantando la canción y todo, bueno. Y fue un momento muy bonito y yo decía, y ojalá que Germán se haya entendido, Ojalá pues que que esto se es cosa. entienda lo mismo. ¿Y cómo les parece que al otro día estaba en las redes sociales? Porque estaba Nana Benítez, Adriana Benítez, y le tomó foto de ese momento, eso quedó capturado en una foto. Y al otro día, la vamos a, ay, güey, la van a mostrar. Es que nos están mostrando la foto aquí de las bambalinas. Y entonces, muchachos y quelitos, ¿cómo les parece que aparece esa, o sea, quedó la evidencia del momento? Yo no lo podía creer. Pero de todas maneras, ahí con mucho miedo por todo lo que se avecinaba y todo. Entonces, Germán, me acuerdo que Germán se montó al bus al lado mío y me dijo, Ana, Dios ha sido muy claro. Pero lo único que yo te pido es que vamos a ser muy prudentes porque yo le quiero cuidar el corazón, no sé, vamos a decir el nombre, así, a la otra persona. A la otra, así me dijo Germán. Yo muy bien, pues como quien dice, sí, o sea, entiendo, sí, pero vamos a ser prudentes y todo. Me acuerdo que eso fue muy bonito porque los primeros 2 meses como de noviazgo, saben que nos íbamos para la Metropolitana a orar al Santísimo por el corazón de ella. Y saben que Dios nos hizo un milagro. Como a los 2 meses ella consiguió novio. Nosotros no podíamos creer. Nosotros nos liberamos. Nosotros, Señor, gracias, Señor, tú eres bueno, misericordioso. Cata, ¿cuánto tiempo duraron de novios? Duramos 2 años. 2 años de novios. Claro, porque eso fue 2 añitos de novios y bueno, por eso antes de los 40 me faltaba 1 mes para cumplir 40. El 8 de diciembre volví a entrar a la iglesia. Mi papá volvió y me entró, tan bello, mi viejito hermoso. Y volvió el Señor definitivamente en su tiempo, en su momento, confiando en Él, teniendo la certeza de que Él siempre tiene algo para nosotros. O sea, si nosotros, yo creo que es cuestión como de uno soltar el control de tantas cosas y uno tiene una cantidad de ideas en su cabeza, pero cuando uno le suelta el control al Señor, uno le dice, Señor, dame lo que tú quieres y lo que tú tienes para mí, con toda seguridad así es. Y eso fue lo que sucedió. Me volví a casar. Yo estuve en esa boda. Ay, te estuviste en la boda, hermosa, con un vestido hermoso negro de flores, yo me acuerdo, estabas divina. Eso fue 8 de diciembre. Bueno. Y tú sentiste que el Señor te quitó ese rótulo que tenías en la frente. Por ¿Y ahora supuesto. cuál crees que es el rótulo que el Señor te ha puesto? Amada. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, sino la amada por mí, la preferida de Dios. Yo siento que Dios ha hecho una obra hermosa en mi vida. Miren, la sigue haciendo. ¿Qué tal que nosotros nos consideramos obra acabada? Eso ya sería soberbia espiritual. No, seguimos ahí en las manos del alfarero, pero con la certeza de que Él sigue haciendo, que Él sigue moldeándonos, que Él cumple los anhelos más profundos. Eso no es cuento cuando uno dice, le dice a alguien, te deseo que el Señor cumpla los anhelos más profundos del corazón. Así es, eso es una realidad. Él los cumple, Él vuelve y nos devuelve la esperanza. Cuando uno la pierde, cuando uno siente que ya todo está perdido, que no hay una segunda oportunidad, tenemos el Dios de las 1000 oportunidades. 1000 oportunidades. Él te dará una y otra vez una nueva oportunidad para que seas feliz y para que seas pleno. Cata, muchas gracias por este testimonio que devuelve esperanza a muchas personas, a muchas mujeres, a muchos hombres que han sentido que los dejó el tren. No hay ningún tren. De Cata. Mira la historia de Cata. Tenía el amor también a su lado. Se volvió a casar a los 40 y gracias al Señor por todo lo que ha hecho en su vida y gracias, Cata, por contarnos tu historia aquí en Hagamos Eco. No, gracias a ustedes por esta invitación, porque esta es una oportunidad para yo recordar lo que hay veces olvido, de sentirme muy amada por Dios. Gracias, porque esto es volver a contar mi historia para su gloria y para recordar que Él me ama. Gracias, Katica. Hermanos, un episodio más. Les pido que pongan por favor en los comentarios cómo les pareció, si también sintieron que se les aguaron los ojos, si también se rieron con nosotras. Los vamos a estar leyendo y respondiendo todos sus comentarios. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana.